Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 62 del libro del profeta Isaías, los versículos 6 al 9 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Acelerando el Gran Día. Acelerando el Gran Día. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, versículos 6 al 9, capítulo 62 del libro del profeta Isaías. Oh Jerusalén, yo he puesto centinelas en tus murallas. Ellos orarán continuamente de día y de noche. No descansen ustedes que dirigen sus oraciones al Señor. No le den descanso al Señor hasta que termine su obra, hasta que haga de Jerusalén el orgullo de toda la tierra. El Señor le ha jurado a Jerusalén por su propia fuerza: nunca más te entregaré a tus enemigos, nunca más vendrán guerreros extranjeros para llevarse tu grano y tu vino nuevo. Ustedes cultivaron el grano y ustedes lo comerán, alabando al Señor dentro de los atrios del templo. Ustedes mismos beberán el vino que prensaron. El oficio de ministros en la predicación del Evangelio. En el mundo antiguo se colocaban guardas sobre los muros de la ciudad, frecuentemente dentro de las torres, para vigilar que no se acercara el enemigo. Mientras estaban de guardia, no podían dormirse. Los israelitas justos, como esos guardas, debían permanecer alertas para advertir a Jerusalén. Dios no descansaría y ellos tampoco debían hacerlo hasta que Él restableciera a Jerusalén. Debían pedir constantemente a Dios que la ciudad llegara a ser alabanza de la tierra, bendecida por el Señor de tal manera que le exaltaran los moradores de la tierra. Los guardas debían recordar a Dios sus promesas, sabiendo que eso es lo que Él quiere. El pueblo de Dios debe orar pidiendo aún por aquellas cosas que Dios ya ha prometido. Jesús enseñó esto claramente cuando encomendó a sus discípulos que oraran para que el reino viniera. Cuando Jerusalén sea restaurada, jamás volverá a ser derrotada por sus enemigos. Dios lo prometió y ratificó con un juramento. Juró Jehová por su mano derecha y con su poder. En esta porción también es evidente la diligencia de los atalayas de Sión. Para ayudar a lograr su meta, el que habla anuncia que él escogerá guardas, que como él mismo ni descansará ni estarán quietos hasta que logren su propósito. Los centinelas que hablan: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Inmediatamente surge la pregunta sobre la identidad de estos centinelas o atalayas. La respuesta más acertada parece ser la que son los fieles profetas nombrados por el ungido del Señor. Que Isaías se consideraba él mismo como uno de ellos es evidente por la pequeña profecía acerca de Duma. Estos son los hombres que han de hacer mención constantemente del Dios eterno. Pero el hebreo parece referirse a un funcionario especial de la corte de los reyes antiguos, cuyo deber era recordar al rey los compromisos del día y cualesquier promesas especiales que hubieran hecho. Mejor es pues la traducción: los que hacéis que Yahvé recuerde. Y esto trae a la mente la segunda función importante de estos guardas. El verdadero profeta no solo debe discernir la situación presente y estar consciente y advertir sobre el peligro que se avecina, sino que debe mediar entre Dios y el pueblo. Debe recordar a Dios sus promesas e interceder por el pueblo. Los incesantes intercesores: no guardaréis silencio, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. Los ministros de Dios deben saber reclamar sus promesas en favor de su pueblo. Deben rogar sin cesar por protección y ayuda para la congregación. Están en contraste directo con los escarnecidos por Isaías,
en 56 días. Se les ordena importunar al Eterno hasta que cumpla su promesa de glorificar a Jerusalén. Jesús enseñó a sus discípulos a entregarse a la oración importuna y dio promesas importantes y significativas para los que así lo hagan. La intercesión tiene un lugar importante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. También hay la promesa o el decreto sobre la conservación de Sión, estrechamente vinculada a la designación y responsabilidad de los guardas. Está esta promesa en forma de un juramento divino, de que los frutos de la tierra no serán más saqueados en tiempo de cosecha por las invasiones de los enemigos de Sión. ¿Por qué? Porque lo que jura Dios, juró Jehová por su mano derecha, el símbolo de su poder, y por su poderoso brazo, el símbolo de su grandeza. Los juramentos divinos, por lo general, apelan a la garantía de dos testigos. En su juramento a Abraham, Dios juró por dos cosas inmutables, él mismo y su palabra. Aquello por lo cual Dios jura tiene que ser tan grande y tan eterno como él mismo. Que jura Dios el juramento de conservación: jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo. Esta promesa trae el recuerdo de los desoladores ataques de los madianitas, los filisteos y los asirios, en los cuales los extranjeros se apoderaban de las cosechas y los campesinos se quedaban sin su difícilmente ganado alimento. Recuerda también la maldición pronunciada sobre la apostasía espiritual en Deuteronomio 28. Viene ahora la declaración de que los invasores hostiles no cosecharán ya las mies que Judá ha sembrado, ni beberán el vino de las uvas que ha cosechado. La libertad de la privación económica está más estrechamente unida a la libertad de la depravación de lo que este mundo quiere reconocer. De ahí que la promesa sea que los que cosechan lo comerán y lo beberán en los atrios de mi santuario. Versículo 9. La participación del producto de la cosecha será consagrada por fiestas religiosas. El goce de la bendición no menoscabada irá acompañado del agradecido reconocimiento al dador, santificada por la acción de gracias. Tu comida debiera ser un simple sacramento de alegría. En el mundo antiguo esto era lo que se había establecido. Y hoy colocamos el título de Acelerando el Gran Día, porque el gran regreso a la patria es visto tanto desde el centro como desde la periferia, desde la expectante Jerusalén y desde los más alejados confines de la tierra. Cada uno provee un cuadro de los apropiados preparativos humanos para el momento decisivo de Dios. Primero Dios da a ciertos hombres preocupación por Sión como la suya propia, llamando a estos guardias y recordadores a oraciones importunas que estimulan con promesas explicativas. Mientras tanto, Jehová ha puesto guardas sobre el muro de Jerusalén y les ha mandado que no descansen en su intercesión, ni le den descanso a él hasta que la ciudad de Jerusalén sea reina del mundo. Los enemigos de Israel nunca más volverán a llevarse sus cosechas, sino que los disfrutarán los que han trabajado por ello. La restauración de Dios requerirá mantenerse, por tanto, vigilante en oración. En el versículo 6 aparece esta palabra: acordáis. ¿Sí? Dice, es que recuerden, traigan a la mente, evoquen. También quiere decir mencionar, meditar, marcar, grabar, rememorar y retener los pensamientos propios. El recordar implica aprobación, reconocimiento u otorgarle importancia a algo o a alguien. Por otra parte, el olvidar algo o a alguien significa tratamiento irrelevante. Dios recordó a Noé, a Abraham, a Raquel, su pacto. En el nuevo pacto Dios promete no acordarse jamás del pecado de Israel. Así, esta palabra
que recuerden en todo tiempo. También en esta porción, en estos primeros 9 versículos, hemos visto la gloria futura del pueblo. Muchos cristianos están tan preocupados del futuro que no pueden dedicarse a vivir por el Señor y ejercer una influencia cristiana y positiva en el presente. De vez en cuando alguien anuncia que el fin del mundo vendrá cierto día y en cierta hora. Esto es una profecía que no aprovecha. Debemos tener grandes esperanzas en el futuro que Isaías describe en este pasaje, ya que Dios radiará la justicia como luz, arderá la salvación como antorcha, tendrá otro nombre el pueblo, será corona de esplendor y diadema real, protegerá con guardias permanentes a Jerusalén y disfrutará de la cosecha de sus productos el pueblo. La Biblia no explica en forma clara lo que va a pasar a Jerusalén en el futuro. Algunos esperan la segunda venida de Cristo y piensan que Él establecerá su reino allí para reinar durante 1000 años. Otros piensan que el trato con Jerusalén y los judíos no va a ser diferente que su trato con cualquier otro lugar y persona. De todos modos, nuestra tarea es la misma. Tenemos el desafío de ser fieles en proclamar el Evangelio mientras Cristo demore su segunda venida, porque todas las demás cosas ya han sido dispuestas por Él. Los versículos 6 y 7 reflejan circunstancias parecidas a las descritas en Nehemías 4. Aunque es posible que el profeta haya tenido esta visión de los guardias de la ciudad cuando sus murallas aún no habían sido restauradas, pues estos no son guardias comunes armados de lanza y jabalina, sino gente destacada con el solo propósito de velar en oración a favor de Jerusalén de día como de noche, sin reposo, hasta que Jehová restablezca a Jerusalén y haga de ella una alabanza en la tierra. Los versículos 8 y 9 pueden expresar el anhelo de la liberación del yugo persa bajo el cual se encontraba Sión, como provincia de Jedú, insertada en la enorme red de administración imperial. El pueblo profesante de Dios debe ser un pueblo de oración. A Él no le desagrada que seamos fervientes, como corrientemente pasa con los hombres. Nos insta a clamar a Él sin darle descanso. Es una señal de que Dios viene a un pueblo en misericordia cuando derrama espíritu de oración sobre ellos. Veamos cuán cierto es nuestro consuelo dado por las criaturas y que tenemos en ellas. Veamos también la misericordia de Dios al dar abundancia y paz para disfrutarla. Deleitémonos en ir a los atrios del Señor para que gocemos la consolación de su Espíritu. Algunos comentaristas han puesto estos versículos de este capítulo en boca del profeta Isaías. Por aquí en el versículo 6, el que habla sitúa atalayas sobre los muros de Jerusalén, algo que el profeta no hubiera podido hacer. Quien habla aquí es el Señor. Fijémonos cómo obra Jehová Dios para proclamar su mensaje. Él pone guardas o atalayas, como dice otra traducción, sobre los muros. Esos guardas no pueden permanecer en silencio, no callarán ni de día ni de noche. El pasaje nos dice que están sobre los muros, pero los muros de Jerusalén han caído desde la antigüedad en manos de más de un ejército invasor. Aquí los muros tienen que referirse a Jerusalén, a la Jerusalén espiritual, a la Santa Iglesia de Dios. ¿Quiénes son estos guardas? En primer lugar, son los profetas que muchas veces han sido presentados como guardas o atalayas de Dios que le anuncian el mensaje a su pueblo. La descripción de su labor incluía advertir al pueblo de Dios contra el error y la doctrina falsa, anunciar la ira del Señor contra el pecado y ofrecer el consuelo de su amor y su perdón. Los que eran atalayas de Dios proclamaban su mensaje sin importar las consecuencias. Una y otra vez tuvieron que oponerse a falsos profetas que predicaban un mensaje diferente al de Dios. Los verdaderos profetas condenaron el pecado, aliviaron al atribulado,
cuidaron del débil, fortalecieron la fe y convirtieron a los perdidos. ¿Cómo? Mediante el uso de la palabra de Dios. Puesto que el poder residía en la palabra y reside en la palabra, no podían permanecer callados. El oficio profético alcanzó su cumplimiento en Cristo. Él es el mejor de los mensajeros de Dios para su pueblo. Jesús le confió el oficio profético a la iglesia del Nuevo Testamento, ya que por medio de ella Dios continúa poniendo guarda sobre su rebaño, para protegerlo contra aquellos que quisieran destruirlo, para advertir contra el error, para dar consuelo y para predicar y enseñar la verdad de Dios. Cuando su pueblo escoge a alguien para que le sirva, Dios llama a sus guardas para que suban a los muros de su iglesia. En la libertad del Evangelio, el pueblo de Dios determina el alcance de la labor de cada una de las personas que son llamadas. Solo los que la iglesia ha designado deben hablar como sus ministros públicos. Lo más común es que los pastores y los maestros sean el cumplimiento contemporáneo de la profecía de Isaías. Esos guardas han sido necesarios en cada momento de la historia de su iglesia y Dios los ha provisto, ya que Satanás continúa rugiendo sus amenazas y falsedades, buscando almas que devorar. El Señor continuará dando atalayas hasta que la iglesia alcance la gloria. Como Pedro y Juan, estos guardas no pueden permanecer callados. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Los guardas que Dios le da a su iglesia se pueden considerar como líderes que tienen la responsabilidad especial de proclamar las verdades de Dios. No obstante, cada santo de Dios tiene el ministerio de las llaves y comparte la verdad de Dios, aconseja a los que necesitan guía, advierte contra la falsedad y les señala a otros la gracia de Dios en Cristo. En tanto que los santos de Dios determinan quiénes van a ser sus guardas públicos llamados. Cada creyente actúa como un guarda. La iglesia es un cuerpo con muchos miembros diferentes que trabajan juntos para alcanzar el objetivo que se ha mencionado aquí: establecer a Jerusalén, o sea, a la iglesia, y hacer de ella la alabanza de toda la tierra. En la iglesia, todos deben trabajar para alcanzar estas altas metas. A fin de que los creyentes no olviden, el Señor les da palabra de aliento a todos sus santos. Les dice: no descanséis ni le deis tregua hasta que establezca a Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La tarea que enfrenta el pueblo de Dios en esta vida requiere constante atención. Nadie se puede sentar perezosamente, ningún creyente puede permanecer en silencio. Todos los hijos de Dios apoyarán unidos la misión de llegar a todas las naciones de la tierra. En resumen, los fieles deben procurar activamente la extensión del reino de Dios en la tierra. El profeta comienza diciendo: los que os acordáis de Jehová deben tener presente los pasajes que exhortan al creyente a orar al Señor. Así como son diligentes en dar testimonio en donde se encuentran y en enviar misioneros a otras partes de la tierra, tampoco deben dejar descansar al Señor. Sus oraciones deben importunar a Dios con peticiones de bendiciones sobre cada proclamación de la ley y el evangelio de cada mensajero en cada lugar. Esta tarea terminará únicamente cuando Dios revele a la nueva Jerusalén al final de los tiempos. Entonces la iglesia será vista como la novia gloriosa que Dios ha descrito en su palabra. Ese día los santos de Dios estarán frente a todas las naciones de la tierra y el Señor dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. La profecía ve la gloria final de la iglesia, pero con el transcurso del tiempo, la historia de la iglesia se desenvuelve gradualmente. Se proclama la palabra, se añaden nuevas almas a la iglesia y nuevos líderes son llamados a servir como guardas.
Los miembros de la iglesia en todo momento tienen trabajo por hacer. Deben ser celosos en dar testimonio de la verdad y fervientes en la oración. Qué contraste con los guardas de Israel, que eran ciegos, ignorantes y mudos, somnolientos, perezosos, que aman el dormir. Esos guardas verán la magnificencia de la iglesia, pero no la disfrutarán. Todas las promesas de Dios nos llegan en el frágil vaso de las palabras. El Señor obra por medio de esas palabras, porque su palabra es poderosa. Al comienzo de los tiempos, Dios llamó a la existencia al mundo físico por medio de las palabras que salieron de su boca. Anteriormente, en este mismo capítulo, de la boca de Dios salió el nuevo nombre de su pueblo. Cuando Él habla, así es. Sin embargo, las palabras llenan el mundo en que vive la iglesia, siendo algunas de ellas promesas de gente poderosa y otras crueles palabras de odio y prejuicio. Hay incluso otras palabras que son pronunciadas para captar nuestra atención y que nos mueven a emprender determinado curso de acción. En este mundo de buenas intenciones, de promesas rotas y de palabras vacías, Dios subraya sus promesas con un juramento que hace por su mano derecha y por su brazo poderoso, símbolos de su poder y de su fuerza. Cuando un funcionario de una corte toma un juramento, el testigo levanta la mano derecha para darle énfasis a la solemnidad del juramento. Así pues, el juramento de Dios le da énfasis a su promesa que se cumplirá. Nada puede cambiar esa verdad. Las promesas de Dios no son una exageración caprichosa. Él ha jurado que las llevará a cabo. Este juramento de Dios le recuerda a su pueblo la opresión que sufrió en este mundo. Uno pudiera pensar en Gedeón teniendo que trillar el grano en un lagar para esconder la cosecha de los madianitas. Este tipo de opresión era común en el mundo antiguo. El juramento divino traía consigo la liberación y la libertad. Ningún extranjero se aprovecharía en el futuro del pueblo de Dios. Los dones de su gracia nunca les serán arrebatados. El cumplimiento de esa promesa motivará a los miembros del pueblo de Dios. Ellos alabarán a Jehová y beberán vino en los atrios de mi santuario. Esos términos se refieren a las ofrendas de las primicias y diezmos prescritos en la ley de Moisés. Uno de los aspectos claves en este caso era comer y beber delante de Jehová tu Dios. Las bendiciones prometidas serían el fundamento de la adoración y de la acción de gracias que apuntan a la adoración y a la alabanza en la presencia eterna y gloriosa del Señor Jehová de los ejércitos. En un aspecto, las bendiciones que Dios promete aquí incluyen las bendiciones de la comida y la bebida. En otro, las bendiciones de la paz y la prosperidad. Y en un tercero, la comunión con Dios en la adoración. Cada vez que los creyentes disfrutan del cumplimiento terrenal de esas promesas, pueden mirar hacia el cumplimiento final, permanente y completo en la Nueva Jerusalén. Cada expresión de adoración y alabanza es imperfecta y temporal para la iglesia en la tierra, pero cada una de esas expresiones nos recuerda la perfecta alabanza que los santos ofrecen al cielo. De vez en vez, el pueblo de Dios en el mundo ha disfrutado de prosperidad, libertad y paz, y en otras ocasiones, de acuerdo a sus propios propósitos, el Señor ha retenido esos dones. Esas pruebas no invalidan la promesa de Dios. Los periodos de conflicto, de hambre y de opresión llegarán un día a su final, de acuerdo con la promesa de Dios. El Señor ha hecho un juramento para asegurar que así sea. Finalmente, veamos que Dios ha dado dos promesas aquí a Jerusalén: abundancia de medios de gracia y abundancia en todas las demás cosas buenas. Abundancia de medios de gracia, abundancia de buena predicación y de buena oración. Se suministra provisión para que los ministros puedan cumplir con su obligación de atalayas,
Sobre tus muros, dice Dios, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Tienen que aprovechar todas las oportunidades para dar advertencias a los pecadores, a tiempo y a destiempo, y nunca deben traicionar la causa de Dios con un cobarde silencio. ¿Quiénes son estos guardas? Guardas, invisibles seres angélicos, según otros los centinelas o guardas, son los que hacen duelo en Sión, o la compañía de profetas que mediante sus oraciones por el bien de Jerusalén le recuerdan a Dios sus promesas. Y para que el pueblo pueda cumplir con su deber, que no piensen que ya es bastante con que sus guardas oren por ellos, sino que también ellos deben orar por sí mismos. Los que profesan ser pueblo de Dios deben ser un pueblo orante. Lo segundo, abundancia de todas las demás cosas. Del grano de ellos se han alimentado sus enemigos. En esto había un doble perjuicio, pues mientras ellos carecían de lo necesario para la vida, sus enemigos se fortalecían precisamente con eso mismo. Se dice que Dios había dado el trigo a los enemigos en justo castigo por el abuso que ellos habían hecho de la abundancia. El vino por el que ellos habían trabajado lo habían bebido los extranjeros para satisfacer sus concupiscencias. Pero veamos cómo Dios le restaurará ahora todas esas cosas. Los que lo cosechan lo comerán y alabarán a Jehová. Debemos recoger con diligente laboriosidad lo que Dios nos da y comerlo con alegría. Hemos de servirle de esta abundancia, usarlo en obras de piedad y caridad, comerlo y beberlo en los atrios de su santuario, donde el altar, el sacerdote y el pobre deben tener todos ellos su porción. Jehová ha jurado por su mano derecha y por su poderoso brazo que hará esto por su pueblo. Es una gran satisfacción para los que edifican sus esperanzas en la promesa de Dios, estar seguros de que es también poderoso para hacer lo que ha prometido. Estas cosas, estas promesas, son para nosotros. Estas condiciones han sido dadas para que nosotros también tengamos complacencia, para que también nosotros tengamos paz y podamos fincar nuestras esperanzas en estas palabras de Dios. Las frases "no callarán" y "no reposéis" obedecen a la plegaria de los profetas, a las promesas de Dios en el versículo 1. Tampoco nosotros callemos ni descansemos, y oremos y recordemos en todo tiempo las promesas que Dios ha dado, y recordemos que estas bendiciones han sido prometidas. Recordemos a Dios estas promesas y recordemos sus palabras de que estas bendiciones son para nosotros. Acerquémonos a su palabra, acerquémonos a su promesa y recordemos a Dios las bendiciones que ha prometido a aquellos que son fieles, a aquellos que permanecen en su palabra y a aquellos que están dispuestos a obedecerle. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido despertar, que nos has permitido, Señor, descansar. Señor, ahora queremos clamar a ti por aquellos, Señor, que están pasando por tribulación, por pena, por dolor, por persecución, que han sido desplazados de sus hogares, que han sido despojados de su tranquilidad, que han sido, Señor, abatidos. Y, Señor, pedimos por ellos, para que tú les lleves consuelo, paz, tranquilidad, les fortalezcas en el momento de la prueba. Estés con ellos en el momento del dolor y el llanto, Señor. Y aún en esa condición puedan ver que tu provisión es no solamente para este mundo, Señor, sino también para el mundo venidero. Gracias te damos por las promesas que nos has dado por medio de tu palabra. Permite, Señor, que podamos vivir confiados y, Señor, con esa seguridad, compartir con otros, asimismo, tu palabra y tu mensaje de buenas nuevas. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor. Ponemos en tus manos nuestras mentes, nuestros corazones, para que tú, Señor,
nos haga vivir confiados y con esa misma confianza poder comunicarla a otros, Señor, que viven sin esperanza y viven en la oscuridad. Gracias, Señor, por tu hermoso mensaje de vida y de salvación que ha sido posible por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así, Señor, ponemos todas nuestras peticiones, nuestros anhelos, nuestros deseos en tus manos, Señor, para que tú las cumplas según tu santa voluntad. Gracias, Padre, por todo ello. Todo lo ponemos delante de ti en oraciones, en ruegos y en peticiones, y lo clamamos a ti y rogamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.